A continuación, Feedback. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Feedback, un espacio de encuentro con diversas voces que abordarán lo relativo a un derecho fundamental, la comunicación, con la conducción de Juan Pablo Sáenz Mena y Cruzcaya Rojas. Feedback. ¿Qué temáticas llaman la atención de los medios de comunicación al momento de informar? ¿Está el medio ambiente y su cuidado en la agenda mediática? Esto es Feedback, les damos la bienvenida. Feedback es un espacio de libre intercambio de ideas en torno a los derechos a la información y la comunicación, donde a través de ejemplos iremos tratando de entender en conjunto dónde es que estos derechos se manifiestan. Esta es nuestra primera temporada y como siempre me acompañan Tami Vallejo y Cruzcaya Rojas. En esta ocasión el tema que les vamos a hablar es muy importante y tiene que ver con la importancia que las temáticas específicas tienen al momento de captar la atención de los medios de comunicación. Vamos con nuestro primer segmento. La frase "eso no vende", "eso no llama la atención", "no genera seguidores", es muy recurrente en los medios de comunicación, tanto radiales, impresos como televisivos e incluso en los medios digitales, en las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Sin embargo, eso es pertinente, eso aporta a cumplir con los objetivos para los que fueron creados los medios de comunicación, que es informar, orientar, entretener y educar. De pronto vale la pena detenernos a reflexionar respecto a cuáles son los contenidos que los medios de comunicación, al estar conscientes del poder que tienen con la generación de ideologías, con el aporte en la generación de valores, de ideas, de pensamientos en la sociedad, tienen que cumplir con esos roles. Una de esas temáticas, por ejemplo, es la cobertura de temas ambientales. Hoy por hoy, y no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, las noticias que se exponen respecto a la temática ambiental tienen que ver con derrames de petróleos, con contaminación de ríos por la actividad minera, con problemas con las poblaciones respecto a la intervención en proyectos estratégicos. Sin embargo, el tema pedagógico de los temas ambientales, es decir, el rol pedagógico de los medios de comunicación al momento de brindar información ambiental, es escasa y no se la promueve. Otra de las temáticas que redunda en los medios de comunicación es el tema de vida silvestre, el tema de animales, el tema de parajes exóticos. Y son producciones millonarias que se producen en otros países. Sin embargo, estos tampoco siempre cumplen con la perspectiva pedagógica que deberían tener estas temáticas para aportar con la comprensión y con la necesidad de cuidar nuestra casa, de cuidar la naturaleza. Para continuar desentrañando la temática que hemos planteado este día, vamos a desarrollar o vamos a hablar del ejemplo de la semana. La pantalla que está a mi costado es un ejemplo respecto a la puesta en escena que se realiza en los medios de comunicación. Por ejemplo, tenemos una temática que tiene que ver con el derrame de petróleo contaminó a los pescadores de esmeraldas. En Quito se registran altos niveles de radiación. 26 pescadores arrestados por matanza de tiburones en Galápagos. La actividad minera inquieta a indígenas de Morona, Santiago. Esa es la modalidad en la cual se ponen en escena los temas que tienen que ver con la temática ambiental. Muy pocos medios de comunicación desarrollan espacios, como lo habíamos mencionado, con antelación, en la que pedagogicen el entendimiento y la comprensión de proteger el ecosistema. En ese contexto es necesario que como medios de comunicación y como sociedad, tomando en cuenta que la agenda
de temas que manejan los medios de comunicación debe ser una construcción conjunta entre todos los actores de la sociedad. En ese contexto es importante que se comience a promover el que incluyamos contenidos que no solamente pongan en escena este tipo de titulares, sino que promuevan a niños, a jóvenes, a adultos mayores, a toda la sociedad, a que precautelemos el medio ambiente, que cuidemos nuestro ecosistema, porque si no tenemos una tierra en la que vivir, no vamos a poder proseguir con nuestra vida. Si los gobiernos, además es muy importante recalcarlo, si los gobiernos tienen la entereza y además en su política pública está el incentivar y en potenciar el cuidado del medio ambiente, en ese camino los medios de comunicación son aliados fundamentales para lograr ese cometido. En la Universidad Autónoma de México, en el 2014 se hizo un estudio de corte cualitativo súper interesante, en el que se analizaron a más de 200 medios de comunicación, es el análisis de más de 1.635 horas, tanto televisión, radio como puesta en escena en medios impresos, en las que se determinó que menos del 10% de los medios de comunicación difunden este tipo de noticias. Y como había puesto en escena en la pantalla que está en la parte posterior, las temáticas son recurrentes en torno a desastres ambientales o a poner como de maravilla la vida silvestre, la situación de los animales, los lugares más lejanos, pero más no a generar conciencia, a orientar y a educar a la población en torno a la necesidad del cuidado ambiental. De las 266 veces que se abordaron temas ambientales, por ejemplo, 208 fueron en el género de noticia que proporciona la información así cruda, como en estos casos. Este es una alerta para que nosotros comencemos a ir produciendo otro tipo de contenidos. Por eso este día estamos desarrollando este programa en el que queremos poner acento en la necesidad de ir pedagogizando los contenidos de corte ambiental a fin de que vayamos los medios de comunicación también cumpliendo con esta loable labor de orientar y educar a las audiencias. Creo que es importantísimo destacar el rol que tiene la educación en temas ambientales para enfrentar justamente las problemáticas que pueden devenir de temas o catástrofes ambientales. Ya hacíamos referencia en los ejemplos a cómo son cubiertos estas temáticas en los medios de comunicación muchas veces. Sin embargo, podemos ver de alguna forma que los titulares, ¿no es cierto?, evidencian una catástrofe sin hacer un análisis profundo de cuáles son las causas que generan este tipo de problemáticas ambientales. Sabemos que en el trasfondo siempre hay temas sociales, culturales, económicos, que no muchas veces son analizadas en los distintos medios de comunicación. Y qué importante que es para nosotros que consumimos este tipo de información entenderlas, porque solamente eso nos saca de un estado de pasividad para poder saber cuáles son las acciones que podemos hacer para enfrentarlas. Podemos ver aquí una especie como de distanciamiento, es decir, ¿qué tengo que ver yo como ciudadano con un derrame, por ejemplo, de petróleo en una localidad? Es decir, me puede generar una especie de conmoción, una tristeza, pero me sigo sintiendo ajena de alguna forma a esa realidad, cuando no es así. Todos estamos inmersos, todos utilizamos, por ejemplo, los derivados del petróleo en nuestra vida diaria, pero ese enfoque no es dado generalmente en los medios de comunicación. Entonces, creo que es importantísimo, o el ejemplo evidencia la necesidad de educar también, porque los medios de comunicación pueden servir o ser una herramienta súper útil para educar a la ciudadanía en estos temas que tienen tanta importancia. Este enfoque pedagógico además se pueden pensar, creo yo, en algunos otros formatos que se dediquen 100% a explotar estas temáticas, pero de una manera más pedagógica. Vamos a nuestro siguiente segmento, que es la entrevista de la semana. Hoy vamos a conversar con Karen Podvin, oficial del Programa de Adaptación al Cambio Climático de la UICN América del Sur. Bienvenida, Karen. Gracias. Quisiera que nos comentes un poquito respecto a cuáles son las medidas de adaptación al cambio climático, el proyecto en el que vienes trabajando.
Perfecto. Bueno, estamos trabajando aquí en Ecuador con un programa regional que se llama Estrategias al Cambio Climático basadas en ecosistemas, que se implementa tanto en Colombia como aquí en Ecuador, en la provincia de Manabí. Entonces, bueno, este proyecto se enfoca en implementar medidas y acciones con este llamado adaptación basada en ecosistemas, que básicamente incluye una serie de acciones tanto de conservación, de restauración y de manejo sostenible de los ecosistemas para aumentar la resiliencia tanto de las poblaciones como de los ecosistemas frente al cambio climático. Esta iniciativa es parte de es financiada por el Ministerio de Ambiente del gobierno alemán y es parte de la Iniciativa Internacional del Clima. Aquí en Ecuador la estamos implementando conjuntamente con el Ministerio del Ambiente del Ecuador, la Cooperación Técnica Alemana y la UICN, y en coordinación con los gobiernos locales en Manabí. ¿Por qué son importantes estas medidas y hablando específicamente de Manabí? Ok, las medidas de adaptación, bueno, estas están dentro de un paraguas de las que les llamamos soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, como el nombre lo dice, estamos, en este caso, este nuevo concepto en el campo de la conservación de la naturaleza se enfoca en que nos apoyemos de los ecosistemas y de los servicios que estos proporcionan para responder a varios desafíos que ahora se enfrenta a la sociedad. Entonces, sea el cambio climático, en temas de seguridad hídrica y alimentaria, en temas de reducir los riesgos de desastres, ¿no? Entonces, la adaptación basada en ecosistemas, el acrónimo es ABE, nos permite mantener y mejorar esos servicios o esos beneficios que nos proporcionan los ecosistemas para responder y ajustarnos de mejor manera a esos impactos que se presentan por el cambio climático. En el caso de Manabí son claves, puesto que Manabí es una de las provincias más vulnerables al cambio climático en el Ecuador. En este caso, en los sitios en los que estamos trabajando, tanto en Membridal como en Honorato Vázquez, se presentan algunos temas, por ejemplo, las sequías o los deslizamientos, las inundaciones. Entonces, para hacer frente a estas amenazas, estamos trabajando en diversas actividades para restaurar y para mantener esas funciones ecosistémicas. Karen, entiendo que este día 14 de octubre van a tener algunas actividades tendientes a apoyar a la población, apoyar con los niveles de organización, desarrollar algunos servicios que van a promover el cuidado de la naturaleza. Y este día en Feedback estamos haciendo énfasis en estos temas porque muchas veces los temas que tienen que ver con conservación de la naturaleza, con cuidado, de pronto por un entendimiento que aún no tiene el suficiente nivel en los medios de comunicación, no tiene los espacios que deben tener. Por eso sí quisiera que nos comentes qué van a hacer en Manabí este 14 de octubre. Perfecto, bueno, parte de las medidas de adaptación basada en ecosistemas que estamos trabajando en Manabí, tenemos estos eventos que estamos organizando de ecoturismo, pero con un enfoque muy clave de poner en valor el rol que cumplen los ecosistemas, en este caso el ecosistema seco de la parroquia de Membridal, y por qué al mantener estos ecosistemas como están, nos permite también responder de mejor manera al cambio climático. Y bueno, estos eventos básicamente son la segunda feria gastronómica y artesanal. Es una iniciativa de la comunidad, ¿no? Es una iniciativa que nace de la comunidad, exactamente. Entonces, todas las medidas que estamos impulsando desde este programa colaborativo nacen desde la comunidad, desde los intereses también de la comunidad, de las necesidades. Entonces, es una visión en la que estamos trabajando a través de la educación y la comunicación ambiental, promover esta valorización de la conservación de los ecosistemas, ¿no? Entonces tenemos la ciclorruta de la Garúa, que se va a realizar desde Puerto Cayo hasta Membridal. Son 30 kilómetros de recorrido desde los ecosistemas marino-costeros de Puerto Cayo, a través del bosque seco tropical, hasta llegar a Membridal. Y van a haber algunas paradas también en el recorrido para disfrutar del paisaje también. Y en Membridal, el mismo día, a partir de las 10 de la mañana, hay la feria gastronómica y artesanal. Entonces ahí hay un espacio donde van a haber, por un lado, actividades lúdicas, transmitiendo este mensaje de por qué la relevancia de la conservación de los ecosistemas frente a este contexto de cambio climático. También van a haber varios stands donde podrán los participantes ver las distintas iniciativas que se desarrollan en esta provincia y específicamente en esta parroquia, ver también algunos de los
productos que se generan, que se producen ahí también, y en general va a ser un día de mucha alegría y de mucha, digamos, de transmitir este mensaje de la relevancia de los ecosistemas. Perfecto, un día de mucha alegría, además haciendo actividades en una población donde el 90% de la población es pobre, donde se dedican, es una población rural y la mayoría de las actividades tienen que ver con el agro, con la tierra, ¿no? Entonces es una acción que vale la pena a la que todos asistamos y le demos el empuje que tiene. ¿Algo más, Karen, para cerrar, algún punto de información? Bueno, hay, por un lado, hay mucha información que le estamos promocionando desde los organizadores de los eventos. También así, algo adicional, se combinan con varias actividades más que estamos desarrollando en esta parroquia. Entonces también hay medidas de agrobiodiversidad, por ejemplo, de conservación del agua, y cómo todas estas, sumadas al ecoturismo, que también es una alternativa sostenible para realmente promover la conservación de los ecosistemas, son, digamos, como el paraguas integral de cómo estamos trabajando con este enfoque. ¿Alguna página web? Sí, les invitamos a ver la página ciclorutadelagarua.com. Ahí es para ver la información más específica de la ciclorruta como tal, y además tanto en la Junta Parroquial de Membrillal se está promocionando mucha de la información con respecto a la feria, y así también de parte de los organizadores. Perfecto, Karen, muchas gracias por venir. Hemos tenido nuestro espacio de entrevista de la semana. Y ahora en el segmento El Relajo, yo quisiera tomar en cuenta o poner un poco sobre la mesa este tema de que la educación ambiental no sé si necesariamente sea un rol de los medios de comunicación. Tomemos en cuenta que dentro del derecho ambiental, acceso a la información, se habla mucho del tema de educación y se lo ha incorporado formalmente en los planes de las escuelas y colegios. Por ejemplo, nuestra Constitución establece la necesidad de que sea recogido dentro de los planes educativos y así se les pueda dar a los niños, adolescentes, ¿no es cierto?, diferentes herramientas sobre tema de educación ambiental, por ejemplo, cómo separar la basura y tal. Pero este rol educativo entonces ya está formalmente incorporado dentro de la enseñanza. ¿No será suficiente con eso? ¿Por qué los medios de comunicación tienen que entrar a jugar un rol aquí también? El rol de los medios de comunicación es fundamental en la sociedad, por ello existen. El poder que tienen, como ya habíamos mencionado, con antelación de ir modelando conductas, de ir influyendo en los criterios, en los valores, en los pensamientos. Cuando yo me paro a ver televisión o a escuchar radio, leer un periódico, no es una labor pasiva la que hago de solo estar recibiendo, oyendo o leyendo, sino eso en mi cerebro está modelando un montón de conductas. Y yo creería que no es suficiente con que las escuelas y colegios te digan que es necesario regar la plantita, que es necesario hacer esto o lo otro, porque es un rol diferente. En cambio, a través de los medios de comunicación y su capacidad de masificar la información, claro, de llegar a miles al mismo tiempo, pueden influir, pero a veces, como decíamos, como se tiene el concepto de que no venden, pero también es por la puesta en escena, creería yo, que se hace de estas temáticas, entonces no se la toma así, pero yo creo que son aliados fundamentales. Hay también un nivel más básico, pienso yo, ¿no? Que si es que los medios solo presentan estas imágenes negativas, solo presentan estas imágenes que te causan desasosiego, de desastres, de desaparición, están construyendo, y los medios a la final, como bien decía Cruzcaya, modelan y colorean la realidad misma de las audiencias, ¿no? Entonces eso también yo pienso que puede tener un efecto negativo en las audiencias. Es como premonitorio. Claro, y por último presentar, es verdad que hay muchísimos problemas y es verdad que es importante que se tienen que señalar estos derrames y estas cosas, pero es importante también que con una luz positiva, las buenas acciones, los buenos programas, las buenas ideas con respecto a la naturaleza y a un montón de otros temas salgan también a la luz pública. Ahora, ¿no? yo sí creo que esto, la temática ambiental es, pues, saben, está lleno de términos técnicos, hay que comprender un poco el funcionamiento ecosistémico y tal. Y sucede que en las escuelas de comunicación, las facultades de comunicación, no debería tener como un tratamiento especializado. Es decir, no es lo mismo dedicarse o más bien dicho, hay ciertas ramas de subespecializaciones, entendería yo. No sé si los comunicadores están preparados o los medios de comunicación para abordar esta temática. Lo que tú dices, Tami, es fundamental. Yo soy comunicadora social, la formación, evidentemente las mallas curriculares han ido variando en las últimas décadas. Yo ya me gradué hace algunos añitos, pero no hay, por ejemplo, los periodistas cuando salen al campo profesional, los comunicadores que deciden ser periodistas, por ejemplo, van a cubrir la fuente de economía
sin saber. De hecho, yo hice mi tesis de pregrado y es una cosa súper interesante respecto a ese tema, respecto a cómo los jóvenes profesionales deciden irse por el campo de deportes, de la política, de la economía, del ambiente. No siempre, o la mayoría de ocasiones, y así lo decían las estadísticas, eso sí me atrevo a afirmarlo porque en esa investigación se vio eso, que tú llegas a la sala de redacción y te ponen primero más o menos a hacer monitoreo, a que caches un poco cómo es el trabajo, y posteriormente ya te dicen, tú vas a hacer economía, y tú llegas y dices, pero si no tengo ni idea de qué... Así es, no saben, y el tema ambiental, que es un tema especializado, complejo, debería tener formación, pero además las entidades estatales, ONGs y otras que trabajan en ese campo deberían formar también a los periodistas para que cubran adecuadamente las fuentes. Es una corresponsabilidad. Por supuesto. Bueno, podemos ir con el segmento de feedback, ¿no? Tenemos algunas preguntas. Sí, tenemos unas preguntas que nos llegaron siempre por nuestra página de Facebook de Farol Consultores y creo que es el momento idóneo para responderlas en nuestro siguiente segmento. Bueno, tenemos una pregunta, en este caso es María Isabel Vázquez, quien pregunta, si los contenidos ambientales son aburridos y los medios deben vender, ¿cómo lograr un equilibrio? Juan Pablo, ¿qué nos puedes decir? Yo creo que la pregunta es muy buena y es una pregunta que tiene que ver con una concepción bastante generalizada en el medio de los medios de comunicación. Y es que los contenidos tienen que ser o educativos, ¿verdad? O formativos, o entretenimiento. Y la verdad es que se pueden, estas diferentes vocaciones que tienen los diferentes contenidos, yo pienso que es posible combinarlas. Los medios tienen que actuar con mucha creatividad, ¿verdad? Y ellos tienen que producir programas y tienen que entender que se pueden difundir programas que al mismo tiempo que entretienen, por ejemplo, educan. Entonces no es un tema del uno o el otro necesariamente para mí, sino de cómo, y allá está el desafío de los medios, de cómo ir desarrollando nuevos formatos, y existen, de hecho, hay un gran ejemplo de programas muy entretenidos que educan también, por ejemplo. Entonces, entrar en estos nuevos formatos para que no se traten de temas aburridos, de temas muy largos, sino que se lo pueda hacer con una manera lúdica inclusive, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. O sea, los medios evidentemente también tienen que pensar en sus audiencias y en entregarles a ellas aquellos programas que pueden resultar interesantes. Además, matas el propósito. Si te mandas un programa de 1 hora hablando sobre una temática ambiental, pero que realmente resulta aburrido y que nadie lo va a ver, entonces, ¿qué rol está jugando ahí el medio de comunicación? Que puede ser un aliado súper importante, ¿no? Lo que decíamos, si bien no necesariamente tiene que ser, esto es educación y me voy a dedicar 100%, como tú decías, la necesidad de pensar en otros formatos, pero es innegable el rol que tienen los medios de comunicación, educando de alguna forma a la ciudadanía. Y también creo que ahí es importante, Juan Pablo, conversar también con la ciudadanía, ¿no? Es decir, saber qué es lo... De pronto pensamos que la temática ambiental no necesariamente vende y tal, y de pronto si tú te vas a ciertos sectores, incluso en la ciudad, o sea, ahora sabemos del interés que tiene la ciudadanía en estos temas, ¿cuáles son las cosas que esta ciudadanía quisiera saber o abordar? Y sobre la base de ella trabajar nuevos formatos, creo yo. Tú has nombrado algunos ejemplos, me parece que hay programas sumamente interesantes que han sido grandes franquicias con muy buenos resultados sobre esta temática. Sí, es importante lo que tú dices, ¿no? De esto de la importancia que tiene también escuchar a la ciudadanía y cuáles son sus necesidades, pero también comprendiendo que si hay unos televidentes que nunca en su vida han tenido acceso a programación de diferente índole, a programación de calidad, por ejemplo, a programación que tome estos temas de una manera entretenida, que tome estos temas de una manera lúdica, difícilmente va a estar en sus radares siquiera que se puede hacer ahí, ¿no? Entonces ahí nos damos la vuelta otra vez a los medios de comunicación que también en su responsabilidad formativa de la gente, ellos también tienen que enseñar y tienen que demostrarle a la gente que este tipo de programación creativa, novedosa, educativa, puede ser también posible. Así es. Bueno, no sé si se ha respondido al 100% la pregunta, porque claro, creo que la hemos reafirmado, ¿no? Es la necesidad de lograr un equilibrio también, pero la importancia que tienen estas temáticas y que deberían ser abordadas en los distintos medios de comunicación. Bueno, esto es todo por hoy. No se olviden de escribir cualquier pregunta que tengan sobre nuestras temáticas de nuestra página de Facebook de Farol Consultores. Les vemos la próxima semana. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó Feedback, un espacio de encuentro con diversas voces que abordarán lo relativo a un derecho fundamental, la comunicación, con la conducción de Juan Pablo Sáenz Mena y Cruzcaya Rojas. Feedback.